Hola, estimados amigos, hermanos en Cristo. Aquí saludándoles, soy Luis Reyes y vengo a compartirles un tema muy bonito y a la vez también que es un poco altamente polémico, lo que es el tema del arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Que también le conocen como el rapto de la iglesia. Es un tema muy bonito, muy polémico y te invito a que te unas junto a mí a esta linda aventura de las escrituras bíblicas para saber en base a un contexto bíblico el más cercano a lo que realmente se quiso decir en griego mediante el apóstol Pablo y nuestro amado Señor Jesucristo acerca de este tema, que es un tema muy bonito y pues que ahora lo vamos juntos a discernir y juntos mediante netamente las escrituras demostrar qué es lo que se piensa, ¿no?, de este tema tan bonito que es el arrebatamiento. Entonces, para esto he creado un documento, ¿no?, que les voy a compartir. En este caso es el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Entonces, un poquito le voy a aumentar el zoom a que se pueda observar todo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a generar una introducción. Entonces, esto les preparé a ustedes para poder conversar y poder simplificar el video, ¿no? Y que pues realmente no me salte nada y pues pueda generarles una exposición muy bonita de este tema fascinante. Entonces, les voy a leer, ¿no?, el tema que preparé. Entonces, como una introducción, para poder entender muy bien el tema bajo la luz de la Biblia, respecto a algunas traducciones en griego de la misma, estableciendo así un estudio serio en base a textos griegos. Utilizaremos para el presente estudio estos textos donde veremos con su respectivo paralelismo qué serán, ¿no? O sea, me refiero a esto mediante el texto griego. Lastimosamente la Reina Valera y muchas traducciones en inglés, en español e inclusive hay unas nuevas en griego que vienen con unos ciertos errores, un cierto porcentaje bíblico de errores en la traducción mediante el curita Jerónimo, ¿no? Años atrás, el cual fue también maestro de Valera, Casino Valera, ¿no? Quien tradujo la Reina Valera, ¿no? Teodoro de Reina y Casino Valera, ¿no?, quienes hicieron la Biblia La Reina Valera, ¿no? Esos fueron estudiantes del curita Jerónimo y ellos continuaron con la traducción del curita Jerónimo, pero Jerónimo él tradujo del griego al latín de una manera no al 100%, ¿no? Entonces, y hay algunas cosas inclusive que él, no por malo, sino en su entender, las puso también en esa traducción, ¿no?, en su manera, que realmente no está así en el griego original, por decirlo así. Entonces nosotros tenemos varios textos que nos llevan al griego, que tienden a ir al griego original, ¿no? Entonces lo interesante es que nosotros podamos traducir esos textos iniciales, por decirlo así, de la Biblia, que se hablaba en griego mediante el apóstol Pablo, ¿no? Entonces el apóstol Pablo, cuando iba a Grecia, hablaba en griego; cuando iba a Turquía, a todo lo que es Turquía, hablaba en griego, ¿no? Se prevé también el Señor Jesucristo también tendía a hablar en griego, ¿no? Algunos también dicen arameo, ¿no? Bueno, es una serie de lenguajes muy bonitos que en la época de nuestro amado Señor Jesucristo y de los apóstoles era el idioma que se tendía a hablar. Más utilizado era este del griego, ¿no? Entonces nosotros tenemos que referirnos a ese tipo de traducción, al griego, o por lo menos acercarnos a las traducciones que tiendan a llevarnos a los pergaminos originales de los apóstoles, ¿no?, que posiblemente eso se perdieron, pero quedaron estas copias de las copias y tratamos de buscar algunas que sean pues lo más cercanas posibles al griego original, ¿no? Entonces aquí hemos visto, por ejemplo, que existen algunas versiones muy interesantes de la Biblia en griego, ¿no? Una es, por ejemplo, la Westcott Hort de 1881, combinada con la versión Nestle Aland, la versión 27,
También tenemos el Nuevo Testamento en el griego original, lo que son los textos bizantinos, ¿no? Este es del año 2005. Tenemos también el Textus Receptus de Stephens de 1550. Tenemos el Scriveners de 1894, el Textus Receptus de 1894. También tenemos otra que es, ¿no?, la Tischendorf, octava edición, ¿no? Tenemos otra también que es el griego oficial ortodoxo de la Iglesia Ortodoxa, el Nuevo Testamento, y tenemos una versión muy interesante que es una muy cercana a las traducciones del tipo original del griego, ¿no? Que es la Nestle Aland, que es 28, ¿no? Conocida como la AN28. Entonces, en base a estos textos, vamos a nosotros a tratar de entender qué se quiere decir con esto del arrebatamiento, ¿no? Pues con ayuda de nuestro amado Señor Jesucristo y su Santo Espíritu podemos ir discerniendo qué quiso decirnos el Señor, el apóstol Pablo, acerca de este tema tan bonito, ¿no? El porqué de los textos griegos, debido a que era el idioma que se hablaba en la época del Señor Jesucristo y sus apóstoles, idioma que lo hablaba el apóstol Pablo, que lo llaman el griego koiné, razón por la cual mediante estos textos, que son a base de todas las traducciones bíblicas en otros idiomas, es necesario estudiar de sus fuentes originales, o que tiendan a ser las copias de los originales, ¿no? La primera intención al querer entender lo que quisieron decir o expresar los autores originales de cada libro de la Biblia. Basado en esto podemos entender cuál fue la expresión verdadera del apóstol Pablo al referirse al tema del arrebatamiento y la resurrección de los muertos, basado netamente en el estudio del paralelismo. ¿Por qué paralelismo? Porque podemos observar de toditas de estas versiones, las ponemos de los versículos en paralelo y sacamos el factor común, ¿no? Entonces lo que le llamaríamos un método del paralelismo, y para poder observar semejanzas y diferencias, ¿no? Entonces eso constaría este método del paralelismo de estos textos traduciéndoles al idioma español, para lo cual usaremos un buen traductor de idiomas como puede ser el Google Traductor, el DeepL Traductor, que permite traducir textos del idioma griego al español, ¿no? Entonces, si el lector desea por su cuenta, ustedes desean por su cuenta seguir avanzando en este fascinante estudio de la Biblia, basado en los diferentes textos griegos utilizados para las diferentes traducciones de la Biblia, les dejaré el link que pueden ustedes consultar. También aquí corregir, les dejaré el link que pueden ustedes consultar directamente en su computador, teniendo internet en sus hogares u oficinas. Entonces, los primeros 5 textos, este y este, ustedes lo pueden revisar en el siguiente link, ¿no? Que está en el internet, ¿no? Que ahorita les acabo de subrayar. Si ustedes quieren ver el de la N28, del texto griego que vamos bastante a utilizar, de hecho los 6 textos vamos a utilizar, van a consultar este link, ¿no? Inclusive en este link es un interesante link porque existen algunas Biblias. Por ejemplo, aquí también está la Septuaginta, ¿no? Que era la Biblia que se prevé que pudo utilizar el Señor Jesucristo cuando leyó en una sinagoga Isaías, ¿no? El profeta Isaías, refiriéndose al siervo sufriente, que era él mismo, ¿no? Entonces es interesante que aquí también se tiene dentro de este link esa Biblia, ¿no? Cuando ustedes quieran leer el hebreo antiguo, ¿no? Esa Biblia justo está aquí, ¿no? Traducida al español. Entonces, mediante este tipo de versiones de la Biblia, nosotros vamos a tratar de entender lo que aquí se quiere decir arrebatamiento y resurrección de los muertos, ¿no? Entonces, para esto hemos escogido también una versión muy interesante de la Biblia en español, que es la Dios habla hoy, ¿no? Que también tiene su cierto porcentaje de errores, pero no tantos como la Reina Valera, algunos que ya han sido corregidos, ¿no? Entonces esta Dios habla hoy es muy buena y también que es muy útil para entender, es de fácil entendimiento para el lector, ¿no? Entonces, donde el escritor de esta traducción trata de buscar una buena manera de que el lector pueda entender lo que el Señor quiere decir, ¿no? Entonces es algo muy bonito porque podemos ir entendiendo cosas, ¿no? Que de pronto en la Reina Valera pudiera estar un poquito más complicado,
No con eso se dice que la Reina Valera es mala, ¿no? No, sino que hay ciertos errores que deberían de ser corregidos, ¿no? Entonces, bueno, pero eso viene por un sistema clásico de la Reina Valera de seguir así hasta el fin, ¿no? Sin embargo, qué lindo fuera que se puedan corregir esos pequeños errores que tiene la traducción de la Reina Valera, ¿no? Estos errores, bueno, y ya para meterse en ese tema de que cuáles son los errores y todo eso, realmente es un tema muy extenso, ¿no? Que ustedes hasta podrían estudiar en alguna academia de teología y ahí se puede observar tranquilamente con la ayuda de algún profesor que sea de traductor de Biblias, ¿no? Que les ayude a entender qué traducciones tienen ciertos errores y cuáles nomás son esos errores, ¿no? Entonces él les podría echar una manito para ayudarles a corregir esas Biblias. Ahora ya existen Biblias también en español también, ¿no? Que han tendido a ser corregidas, ¿no? En su primera intención. Entonces dentro de esas hay algunas que es esta Dios habla hoy, no está corregida al 100%, tiene uno que otro error todavía ahí, pero hay otras que ya han estado saliendo, ¿no? Que posteriormente les conversaré de una que me parece interesante, ¿no? Que se llama Proyecto Evangelión, ¿no? Por el doctor Yaten Sibonilla también, que es muy buena, y donde él es un traductor de la Biblia y les puede ayudar también con este tema, ¿no? Entonces, bueno, para el presente estudio, vamos a seguir haciendo nuestra investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puse algunas preguntas, ¿no? Y el objetivo es entender este tema del arrebatamiento en base a preguntas. Entonces, la primera dice, ¿en qué libros de la Biblia se expresa el tema del arrebatamiento de la iglesia? Entonces, es bueno que entiendan que existen 3 libros en los que se menciona este tema del arrebatamiento, los cuales son Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Tenemos Primera de Corintios 15, de los capítulos del 20 al 28. También tenemos Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 20 al 28, versículos del 50 al 54, en el mismo capítulo. Y tenemos, por ejemplo, también otro interesante que es del Apocalipsis, ¿no? 11, de los versículos 6 al 13, ¿no? Entonces vamos un poquito a describir lo que dice cada uno. Entonces vamos a ver, tomando de la versión Dios habla hoy, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18? Dice, hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por esto les decimos a ustedes como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. Y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras, ¿no? Entonces es interesante como aquí se menciona, ¿no? De la palabra, fíjense que aquí dice, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después los que hayamos quedado vivos seremos llevados, ¿no? Entonces es interesante que aquí en esta traducción pone llevados, ¿no? En la Reina Valera dice seremos arrebatados, ¿no? Entonces de aquí arranca todo este tema del arrebatamiento, ¿no? De la iglesia, ¿no? Y aquí vale la pena también mencionar que existen 3 posiciones, ¿no? Respecto a esta enseñanza. ¿Qué se las respeta? No necesariamente la compartimos, ¿no? Todos tenemos ciertos diferentes puntos de vista, pero básicamente este estudio se centra en lo que netamente quiere decir la Biblia, ¿no? O sea, más que lo que nosotros pensemos.
sino netamente se centra en lo que dice la Biblia. Entonces, por ejemplo, algunos creen en la teoría de que la del arrebatamiento es antes de que comience la tribulación, la gran tribulación, ¿no? Otros consideran que el arrebatamiento de la iglesia se dará cuando sea la mitad del periodo de la tribulación, que ahí la iglesia será llevada. Y otros creen y consideran que el arrebatamiento se dará en la venida del Señor Jesucristo, ¿no? O sea, donde Él físicamente hace su presencia hacia la tierra donde todo ojo lo verá, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice el estudio bíblico y juntamente con ustedes, mediante este estudio, vamos a entender cuál de esas tres posiciones sería la más certera, ¿no? Y lo que se espera realmente, ¿no? ¿A dónde apunta este texto bíblico? Muy bien. Ahora, otra dicen, miren, 1 Corintios 15, del 20 al 28 y del 50 al 54. Vamos del 20 al 28, capítulo 15 dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado. Esto es bueno que se vaya viendo, ¿no? Estas palabras, levantado de entre los muertos. Entonces, hablando de su resurrección, ¿no? Como primicia de los que murieron. O sea, es decir, Él fue el primero en resucitar, pero para vida eterna, ¿no? O sea, no fue una resurrección temporal, como lo fue Lázaro, como fue en los mismos milagros del Señor Jesucristo, que resucitó a muchos muertos mientras Él pasó aquí por la tierra, como resucitó el profeta Elías a un niño, o Eliseo también a otro niño, ¿no? Los resucitó, pero temporalmente. Aquí se refiere el texto a una resurrección eterna, ¿no? Entonces Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, recibió un cuerpo glorioso. Entonces Él, mientras estuvo en la tierra, tuvo su cuerpo carnal como nosotros, su entidad divina dentro de Él, ¿no? Pero sufrió igual como todos los humanos, ¿no? Caminó y tuvo sus necesidades humanas, pero lo interesante es que Él fue santo, ¿no? O sea, por su interior, por su naturaleza divina. Él es Dios, ¿no? Es más, el apóstol Pedro dice: ¿quién de ustedes dice que soy yo? ¿A quién se refiere que soy yo? Y dice el apóstol Pedro, llenito del Espíritu Santo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y Jesús se emociona y dice: así es, Pedro, lo que tú has dicho te ha sido revelado por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Es Dios, ¿no? Es Dios Hijo. Hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces dice que Cristo recibió, después de haber muerto, cuando Él resucitó, su cuerpo glorioso y fue levantado entre los muertos como primicia, o sea, para vida eterna. Nunca más a la muerte ya. Él recibió su cuerpo glorioso y con ese cuerpo Él fue el primer resucitado de entre los muertos. Es interesante que dice que cuando el Señor Jesucristo murió en Mateo, ¿no? Les invito a que lean Mateo cuando habla de la crucifixión del Señor Jesucristo, también habla de una resurrección de los muertos, de unos muertos, ¿no? Y que entraron a la ciudad y todos quedaron maravillados, ¿no? Entonces, no se data más que qué pasó con esos resucitados, pero hubo una resurrección de unos muertos, ¿no? Entonces es interesante que Cristo, cuando resucitó, Él fue el primerito en recibir vida eterna. O sea, no en vida eterna, me refiero a un cuerpo eterno, ¿no? Para vida eterna. O sea, es decir, un cuerpo inmortal, ¿no? Entonces se refiere aquí como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, mediante Adán, mediante la desobediencia, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos, mediante el Señor Jesucristo, ¿no? O sea, esta resurrección de los muertos se refiere a la misma resurrección que tuvo el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces dice, pues así como Adán, todos mueren, también Cristo, todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden, miren. Cristo, la primicia. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Ojo aquí, ¿no? Cristo como primicia, y después cuando el Señor Jesucristo venga, solo los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios del Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies.
¿no? Entonces es interesante ver que aquí hay un orden, ¿no? Hay un orden aquí establecido. Cristo primeramente, luego como primicia, ¿no? Luego en su venida, cuando Él venga. No habla de diferentes venidas, en una sola venida. Pues es bonito entender esto, ¿no? ¿Y quiénes en esa venida? Solo los que le pertenecen, ¿no? Y ya vamos a hablar un poquito más adentrándonos a este tema, ¿no? Entonces vendrá el fin. Entonces y ahí resucitarán todos los demás, ¿no? Para ser ya juzgados eternamente por Dios el Padre, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que dice del 50 al 54, ¿no? Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible por heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Esto es importante, una palabra que habla, ¿no? Seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. ¿Cómo será esa resurrección? Como la de Cristo, la primicia, recibiendo un cuerpo inmortal, una transformación del cuerpo, ¿no? Y nosotros seremos transformados, mire, o sea, aquí este versículo expresa lo mismo que dice Primera de Tesalonicenses, ¿no? Que es lo que dice lo siguiente, ¿no? Bajará del cielo y los que morirán creyentes resucitarán primero. Después los que hayamos quedado vivos seremos llevados, dice por ejemplo aquí. Aquí habla de una transformación, ¿no? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Acá el apóstol Pablo lo pone como llevados, ¿no? Entonces es interesante que este mismo evento se dará, o sea, existe esta teoría, ¿no? De que uno se transforma y seremos llevados al cielo y recibimos al Señor Jesucristo ahí en el aire para reinar con Él aquí en la tierra. O sea, no es que habla de que nos vamos al cielo, al tercer cielo y desaparecemos, no, no habla eso, ¿no? Sino que seremos transformados, como ustedes pueden ver aquí. Dice, y nosotros seremos transformados. O sea, no seremos, como les digo, quitados y que nunca más se los vuelva a ver, ¿no? No, no va a pasar eso. Vamos a ser transformados y sí, con esta posibilidad de subir al cielo a recibir al Señor Jesucristo en el aire. Ya vamos esto a comprender más a profundidad, ¿no? Ahorita solo un poquito leyendo estas escrituras, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Esta es la resurrección. Que este cuerpo que es mortal, el nuestro, necesita recibir la transformación que recibió el Señor Jesucristo en su resurrección. Un cuerpo inmortal, un cuerpo inclusive que pueda volar, de ser el caso de ir a ver, a recibir, o sea, no irse con el Señor y con el Señor desaparecer en el aire, no. El Señor viene a reinar en la tierra, donde todo ojo lo verá, pero el Señor levantará su pueblo con un cuerpo inmortal, un cuerpo transformado hasta las nubes, y con el Señor nos dirigiremos al lugar donde Él va a reinar, aquí en la tierra, que es Jerusalén, en Israel, ¿no? Y ahí se establecerá su nueva Jerusalén. Entonces es bonito que esto se entienda y entendiendo bien las escrituras podemos entender qué se espera, ¿no? Entonces mucha gente dice, ya viene el arrebatamiento, no es así, no, porque ya lo vamos a ver a qué se refiere con todo esto, ya que el Señor está diciendo que eso será en su venida. Este evento se va a dar netamente en su venida, no antes de su venida, es en su venida, o sea, es en un escenario donde Él está descendiendo y viene a gobernar la tierra. Entonces ahí va a pasar esto, ¿no? Lo mortal se va a vestir de inmortalidad, porque vamos a ser, recuerden, seremos transformados. Entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria, ¿no?
Entonces, por ejemplo, hay otro caso de arrebatamiento, ¿no? Cuando habla de los dos testigos en Apocalipsis 11, del 6 al 13. Y básicamente habla en el versículo 11, cuando los dos testigos resuciten, dice, pero al cabo de los 3 días y medio, Dios los revivió y se levantaron otra vez. Y todos los que los vieron se llenaron de miedo. O sea, imagínense en este escenario como el escenario cuando se levantó el Señor Jesucristo, ¿no? Y recuerden que cuando hubo la resurrección del Señor Jesucristo, la tierra tembló, ¿no? O sea, porque un ángel se paró y movió la piedra y dice que tembló. Y los soldados que vieron eso se quedaron atónitos. Y vieron a un ángel sentado. Lo mismo va a pasar aquí, ¿no? Se van a levantar otra vez y todos los que lo vieron se llenaron de miedo. Entonces los dos testigos oyeron una fuerte voz del cielo que les decía, subid acá, suban acá. Y subieron al cielo en una nube. Estos casos no son casos, digamos, aislados de lo que ha ocurrido en la historia, hablando de este caso futuro. Porque el Señor Jesucristo, al recibir su cuerpo transformado, su cuerpo inmortal, la Biblia data que los discípulos le vieron cómo el Señor fue levantado. Ellos lo vieron físicamente ser levantado en una nube. Y fíjense que aquí ocurre casi lo mismo, ¿no? Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. Es interesante estas palabras porque así como los discípulos los vieron y lo vieron irse al Señor, en Hechos 1, capítulo 1, versículo 8 habla, ¿no? Que mientras los discípulos veían cómo el Señor se iba y era alzado en las nubes, dos ángeles se pusieron al lado y dijeron, pero ¿por qué miran al cielo? Asimismo, como miran al cielo, el mismo que fue levantado es el mismo que asimismo será visto que regrese desde el cielo, ¿no? Entonces fíjese, cuando se refiere a sus enemigos, literalmente se refiere a que hay gente que los va a poder ver irse. Y dice, en aquel mismo momento hubo un gran terremoto y a causa del terremoto se derrumbó la 10ª parte de la ciudad y 7,000 personas murieron. Los que aún quedaron con vida, llenos de miedo, alabaron a Dios que está en el cielo. Esto es un evento literal, ¿no? Ahora, los dos testigos puede ser dos profetas, ¿no? Que el Señor levante en su época ya final. Puede ser la iglesia, pueblo israelita, pueblo judío, son dos testigos, los que aman a Jesucristo, tanto de Israel como los gentiles, ¿no? En Romanos 11 se habla de dos olivos, el olivo silvestre y el olivo original, Israel y los gentiles, ¿no? Y entre ambos conforman la nueva Jerusalén. Entonces es interesante que ahí también pueden estar los dos testigos. ¿Quiénes son los testigos, por decir, no? ¿Quién es testigo? En Hechos capítulo 1, versículo 8 sigue hablando, ¿no? Y dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu de Dios, vosotros recibiréis poder y seréis mis testigos. O sea, es ahí mismo al instante que cuando usted recibe al Espíritu de Dios, usted automáticamente se convierte en testigo, un testimonio del Señor. Porque llega el Espíritu Santo le transforma a usted como persona, y usted se llena de él, y usted al instante comienza a dar testimonio de Jesucristo. Al instante. Entonces usted pasa a ser un testigo. Y si usted es judío o gentil y ha recibido el Espíritu de Dios, usted ya es un testigo, usted está testificando del Señor. Y usted ha recibido poder, amor y dominio propio, dice la Escritura. Entonces es interesante, ¿no? Cuando habla de los testigos, el Señor aquí puede referirse, ¿no? Tanto a unos dos profetas que Él pueda levantar en los últimos tiempos, que los estamos ya viviendo, como puede ser su iglesia, llenita del Espíritu Santo, que sigue testificando y sigue siendo perseguida. En el instante, al momento, ¿no? Cuando los apóstoles recibieron al Espíritu de Dios, fueron testigos automáticos. Hablaron en lenguas y comenzaron rápidamente el apóstol Pedro a testificar de Cristo. Y al instante para ellos se les presentó una persecución, ¿no? Eran perseguidos, pero a la vez ellos hacían milagros.
De hecho, hay un testimonio inclusive del apóstol Felipe que cuando bautizaba al etíope, él fue arrebatado al cielo, ¿no? Pero no se lo llevó el Señor al cielo al tercero. Lo cogió, lo arrebató momentáneamente y lo puso a predicar en otra ciudad. Es algo impresionante, ¿no? Que todo aquel que está en el Espíritu ya es testigo del Señor. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles? No es que estaban durmiendo, no es que estaban ahí calladitos. No, ellos se llenaron del Espíritu Santo y automáticamente predicaban, ¿no? O sea, no es que se quedaban ahí quietitos en reuniones, no. Al instante el Señor los tomaba y los sacaba a predicar. Entonces todos los apóstoles predicaban de dos en dos, ¿no? Iban de dos en dos dando testimonio. Jesús mismo, cuando estaba ahí en la tierra y hizo una primera comisión, dice que cogió discípulos y los envió de dos en dos a que predicasen en nombre de él. Y que cuando lleguen a cualquier lugar, si son recibidos, golpeen la puerta y si les abren, que digan la paz de Dios en esta casa. Y si hay alguien digno, la paz de vosotros saldrá y se quedará en ellos. Pero si no hay alguien digno, vuestra misma paz regresará a vosotros. Es interesantísimo. O sea, aquel que tiene al Espíritu Santo vive en el Señor Jesucristo y ya es un testigo automático del Señor. ¿Y qué tiene ese testigo? Tiene al Espíritu de Dios. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? Poder, amor y dominio propio. O sea, es decir, es poderoso que puede resucitar un muerto. Eso le pasó al apóstol Pedro, al apóstol Pablo. Oraron y permitió Dios que resuciten muertos. Hicieron milagros. Sanaron cojos, curaron ciegos. Hicieron todas las mismas obras que venía haciendo el Señor Jesucristo. Ellos eran testigos, ¿no? Y muchos testimonios más que ellos, si estuvieran vivos, nos podrían contar. Por ejemplo, que un cielo se despeje. Tenían ellos también el don de milagros, ¿no? Que a veces son cositas muy bonitas que no están ahí escritas, pero que ellos las vivieron por causa del testimonio, ¿no? Porque ellos testificaban a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ¿qué testificaban? Testificaban el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces, se cumple lo que dice el Señor Jesucristo, que dice, y este Evangelio, en Mateo 24, hablando de las señales del fin, dice, y entiendan ustedes esto, y este Evangelio será llevado como testimonio. ¿Quién lleva el testimonio? Los testigos. Usted, yo, todo aquel que ama al Señor Jesucristo y lleva el Evangelio, ese es el testimonio. O sea, usted es el testigo, pero si vive en el Espíritu, entonces usted a donde vaya lleva la palabra de Dios, lleva el mensaje de la salvación, ¿no? Entonces usted va y liberta, expulsa demonios. Hasta ahora todavía pasa eso, ¿no? Que de pronto existe algún pastor que le han llevado a algún chico o persona endemoniada y él orando y se va ese demonio, ¿no? O sea, son cositas que son reales, ¿no? Todavía se sigue testificando del Señor Jesucristo. Entonces dice el Señor, y será llevado el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Todas las enseñanzas del Señor Jesucristo. Todavía no existían en esa época, no existían las epístolas de los apóstoles. Los apóstoles recién estaban llevando las enseñanzas del Señor Jesucristo a todas las naciones. Y ahí quedaron las epístolas muy lindas para nosotros, ¿no? Las cuales debemos de seguir, que es las enseñanzas del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces dice, estas enseñanzas del Señor Jesucristo, que son los evangelios, que es el evangelio, entonces dice, y este evangelio será llevado como testimonio a todas las naciones. Entonces usted es un testigo. Todos aquellos que lleven el evangelio del Señor Jesucristo ya es un testigo y tiene que compartir su testimonio. ¿Cuál es su testimonio? El evangelio. Y dice, será llevado este evangelio como testimonio a todas las naciones del mundo y entonces vendrá el fin. Interesantísimo, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que dice aquí. Entonces, pudiera ser que estos dos testigos sea la iglesia
judía y gentil. La nueva Jerusalén que está aquí en la tierra, que está sufriendo. No es que la iglesia no va a sufrir, eso es una gran mentira. La iglesia siempre sufrió. La iglesia sufrió persecuciones, martirios. Si usted ve desde la época del apóstol Pedro, ya fueron llenos del Espíritu Santo. Y desde ahí comenzó el fin. Se cumplió lo del profeta Joel, que será derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, y así lo ha venido haciendo desde la época de los apóstoles hasta la última generación que va a ver la parucía del Señor Jesucristo. Entonces a eso se refiere aquí, ¿no? Y ahí dentro de eso el Señor también puede levantar unos dos hermanos, llenitos del Espíritu, y que hagan las mismas obras y milagros que hizo el profeta Elías y Moisés, ¿no? Que fue, con Moisés se hizo el agua en sangre, y con Elías bajó fuego del cielo y se despejaba el cielo, ¿no? Pero les digo una cosa, la despejada del cielo se da con toda persona que ama al Señor Jesucristo, literalmente hablando, y que vive en el Espíritu, y que de verdad le busca al Señor. O sea, no se está esperando, digamos, algo nuevo, ¿no? Desde ya, si tú vives en el Espíritu y alzas las manos al cielo en el Señor, tú vas a ver milagros. Pero tienes que vivir en el Espíritu, en obediencia al Señor. Y el Espíritu mismo te guiará qué hacer. Y tú vas a ver que van a poderse ver cosas que es ilógico para el ser humano, que en la actualidad sí se da. Entonces, mis hermanos, todo aquel persona que vive en el Espíritu, está lleno del Espíritu Santo, y es un testigo. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 8, cuando dice el Señor: y cuando venga sobre ustedes el Espíritu de la promesa, entonces vosotros seréis mis testigos. ¿Dónde está lo de los olivos? En Romanos 11 dice que hay el olivo silvestre y el olivo original, que es Israel. Entonces dice, algunas ramas fueron sacadas del olivo original. ¿Quiénes? Los que no aman a Jesucristo. Pero el Señor se goza con los israelitas que aman al Señor Jesucristo. Son el olivo original. Y los gentiles que aman al Señor Jesucristo, que son insertados para hacer una nueva Jerusalén. Eso está en Romanos 11. Te invito a que le leas. Entonces, qué bonito, mira, tantas cosas que Dios tiene en sus planes, y dentro de eso, dentro de sus planes, con su iglesia, con sus hijos, con los que viven en el Espíritu, en esta época final, va a pasar esto, ¿no? Va a pasar esto que acabamos de leer, que se oirá una fuerte voz que les dicen, suban acá, y subieron al cielo en una nube, y hubo un fuerte terremoto, ¿no? Ya vamos a ver muchas cosas muy interesantes, inclusive hay gente, ¿no? Gente que no cree, que hasta ahora inclusive ustedes van a Israel, o a cualquier país del Medio Oriente, tienen otras enseñanzas, otra filosofía, no creen en Dios, no creen en Jesús. Al Señor Jesucristo lo tienen como profeta, como máximo, o sea, no como Dios. Gran error, ¿no? Porque nadie puede ir a Dios del Padre si no es por Dios del Hijo, por Jesucristo, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, fíjense en una cosita más. Entonces, ya vimos estos 3 capítulos. Prosigamos. ¿Qué palabras en griego usa el apóstol Pablo para referirse a la palabra resucitar y arrebatamiento? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice aquí. Que el escenario del arrebatamiento, porque se oirá una voz de mando de arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y hay un orden. Y los que murieron creyendo en Cristo, por decir, desde la época del apóstol Pedro, inclusive hasta antes de Jesús mismo, que amaban a Jesucristo, los seguidores de Cristo, hasta el último ojo que cree en Cristo hasta su venida, que hayan muerto físicamente, a esto se refiere el apóstol Pablo, resucitarán primero.
Ojo que hay un orden, ¿no? Primero va a pasar eso. O sea, viene la trompeta, el Señor manda a sus ángeles y los que están en las tumbas tienen que salir. Después los que hayamos quedado vivos en ese momento de la gran tribulación final y que todavía estemos en esa sobrevivencia, dice, después los que hayamos quedado vivos seremos llevados. Y aquí también ocupen en lo que dice 1 Corintios 50-54, dice, al sonar la trompeta, en la trompeta final, nuestro cuerpo incorruptible se vestirá de cuerpo incorruptible. Nosotros seremos transformados, ¿no? Si podemos ser transformados, lógicamente que pudiéramos ser llevados, ¿no? Juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que murieron creyendo en Cristo y que resucitarán primero. O sea, aquí está la clave de entender cuándo se va a dar el rapto de la iglesia, el arrebatamiento o el levantamiento de los justos. Levantamiento me refiero a salir de las tumbas con cuerpos inmortales, los justos del Señor, y que brillarán, ¿no? Y el Señor mandará sus ángeles a los 4 puntos cardinales de la tierra a recoger a todos sus hijos para ser llevados a Jerusalén, a Israel, para reinar juntamente con él en la tierra. Y dice que el Señor con vara de hierro reinará sobre la tierra, ¿no? Entonces todos los que son la nueva Jerusalén, seremos la nueva Jerusalén, vamos a reinar con el Señor Jesucristo. Él reinará con vara de hierro, ¿no? Entonces ahí tú lo puedes observar que eso habla en Apocalipsis y también el profeta Zacarías, ¿no? Cómo el Señor va a gobernar las naciones. Inclusive dice que va a restaurar ciertas fiestas santas que se celebran en Israel, pero con la nueva Jerusalén. Y dice, país que no le suba a adorar en la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas, país que no tendrá lluvia. ¿Qué te parece? Porque Él es Dios. Él es el creador, Él es el que hace y deshace todo. Entonces es necesario estar con Él. Entonces seremos llevados con Él, pero es para reinar con el Señor aquí en la tierra, no para irnos al tercer cielo. Vamos a reinar con el Señor en la tierra. Entonces por eso dice el apóstol Pablo aquí, dice, les digo un misterio, dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Este mismo misterio está hablando en Tesalonicenses. Después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes, con los resucitados. De todas las iglesias, de todas las generaciones, seremos transformados a esos cuerpos inmortales. Y los que hayamos quedado vivos, que no se haya visto la muerte física, seremos transformados también y llevados juntamente con ellos en las nubes. Para encontrarnos, o sea, no para irnos a algún otro lugar, no para irnos al espacio, sino para encontrarnos con el Señor Jesucristo, que está regresando en su parusía en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, para siempre, porque reinaremos juntamente con Él. Tenemos que ser llevados a donde Él va a reinar, al país donde Él ha seleccionado reinar en este planeta. Y el país que Él ha seleccionado es Israel, su país, ¿no? Y ahí están las profecías de Zacarías, ¿no? Entonces, tanto la iglesia judía y gentil tienen que reunirse en un solo punto porque somos la nueva Jerusalén. Somos los hermanos en Cristo y que se supone que reinaremos con el Señor para siempre. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Entonces, creo que hemos podido observar, y solo con estas traducciones en español, que el arrebatamiento no se va a dar antes de la tribulación ni en la mitad. Se va a dar en su parusía. Pero esto lo vamos a entender mucho mejor en el griego, ¿no? Entonces ahorita solo en español hemos logrado entender. Pero vamos a ver lo que dice en griego. Fíjense, no les leo todo esto porque está en griego, de todas las traducciones que inicialmente vimos. Pero aquí utiliza una palabra que aquí le he subrayado en amarillo y que le he traducido al español.
de todita. Se llama anastisontai. Anastisontai. Esta palabra en griego se la pronuncia anastisontai. Esta palabra en el diccionario griego significa anastisontai. Una forma, entonces aquí vamos a entender un poquito qué significa esa palabra, ¿no? Entonces en 1 Tesalonicenses 4:16 dice lo siguiente, ¿no? En español. Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, se sonará la trompeta, dice el Señor, bajará del cielo y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Entonces, es importante entender que qué palabra se utiliza para la palabra resucitarán, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que es un arrebato espiritual, o sea, que es una resurrección solo del tipo espiritual, no física. Vale la pena aclarar, no es así. Pero es bueno entender por qué no es así. Entonces, vamos a entender aquí mediante estas traducciones, ¿no? Mediante esta palabra anastisontai. Esta es la que ocupó el apóstol Pablo al referirse que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, anastisontai primero, por decirlo así, ¿no? ¿Qué significa esta palabra anastisontai? Significa se levantarán o serán resucitados. La palabra proviene del verbo anistemi, que significa levantarse o ponerse en pie, y está conjugada en tercera persona del plural en tiempo futuro. Esta palabra a menudo se usa en el contexto de la resurrección de los muertos en la religión cristiana. Mira, por ejemplo, en la frase Cristo ha resucitado de entre los muertos. Entonces se utiliza también esa palabra, ¿no? Que ahorita la estoy aquí también, que se dice tradicionalmente, que le puse así, que se dice tradicionalmente en griego durante la celebración de la Pascua, anastisontai, ¿no? Ahora procederemos a revisar en griego qué palabra usa el apóstol Pablo para referirse a la palabra arrebatamiento. Entonces recordemos que anastisontai significa resurrección, ¿no? Serán resucitados, levantados, ¿no? O sea, levantados significa me levanto del piso, de lo que estaba mi cuerpo en descanso, se levanta, como Lázaro, ¿no? Se levantó. O sea, no es que fue llevado ahí al cielo, sino que se levantó. Es bueno entender eso, ¿no? Resucitó. Para arrebatamiento se utiliza esta palabra, ¿no? Que está en 4:17, que dice seremos llevados, ¿no? Aquí sería esta palabra de aquí, por decir llevados, ¿no? Es la que está aquí en toditas las traducciones. Esta palabra se refiere a arpagisómeta, ¿no? Es esta de aquí que está subrayada de aquí. Ya. ¿Qué significa esta palabra? Es una forma verbal en griego que significa seremos arrebatados o seremos llevados. La palabra proviene del verbo harpazo, ¿no? Que significa arrebatar o tomar violentamente, y está conjugada en primera persona del plural en tiempo futuro, ¿no? O sea, fíjate lo que significa. Significa seremos llevados, seremos arrebatados, arrebatar o tomar violentamente algo, ¿no? Y está conjugada en primera persona del plural en tiempo futuro. ¿Existe alguna otra palabra en griego para referirse a resurrección física? Hay otra palabra en griego, por ejemplo, se llama egeiro, ¿no? Dice, egeiro en griego significa levantar o despertar. Es un verbo común en griego clásico y en griego moderno. La palabra proviene de la raíz ege, que significa despertar, y es la misma raíz que se encuentra en palabras como egregoría, que significa vigilia o insomnio. ¿Cuál es la diferencia entre egeiro y la palabra anastisontai? Fíjense que ambas se refieren a resurrección, ¿no? La palabra egeiro significa levantar o despertar. Se utiliza más para describir la acción de levantar a alguien de un estado de sueño o inactividad, así como para indicar la acción de levantarse de una posición física. En el contexto de la resurrección, la palabra egeiro
se utiliza para describir la acción de Dios de levantar a alguien de entre los muertos, y se refiere a la idea de que la persona ha sido traída de vuelta a la vida. El caso de Lázaro, ¿no? El caso de todos los resucitados físicos, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos términos relacionados, ¿no? Que significa ergerti, levántate, ergertite, levántate, ¿no? En plural. Ergetito, que significa él, ella debe ponerse de pie. Ejerci, levantamiento, despertar, ¿no? Entonces, egeiro, tenemos lo que significa, ¿no? Ahí también tenemos en algunos compuestos, por ejemplo, significa aumentar, en las leyes significa presentar una demanda. Por otro lado, la palabra anastisontai también se refiere a la resurrección, pero se enfoca más en la idea de ser levantado o ponerse en pie después de haber estado caído. O sea, por decir, me resbalé, me caí, levántate. Anastisontai, ¿no? La palabra se utiliza específicamente para describir el proceso de levantarse de la muerte y se asocia comúnmente con la idea de la resurrección de Jesús en el Nuevo Testamento. O sea, esta palabra, hay dos tipos de resurrecciones. La resurrección temporal, que podríamos llamarla así, ¿no? La temporal, por ejemplo, como fue con Lázaro, como fue con otros personajes bíblicos, que el Señor Jesucristo los levantó físicamente, pero temporalmente, es decir, todos ellos otra vez volvieron a morir en su época, ¿no? Entonces más utiliza ergeiro. Pero anastisontai se refiere más al término de recibir ese cuerpo glorioso inmortalizado, ¿no? De levantarse de la muerte, pero digamos de una forma ya más tanto en física como también digamos ya inmortal, o sea, ya no volver a experimentar la muerte, ¿no? Entonces es interesante esta palabra, anastisontai. El apóstol Pablo, al referirse del arrebatamiento, se refiere con esta palabra a los resucitados, a los resucitados, ¿no? Él dice lo siguiente, ¿no? Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Utiliza esta palabra anastisontai, ¿no? Entonces se refiere a que recibirán cuerpos gloriosos inmortales. O sea, ya no van a volver otra vez a experimentar la muerte, ¿no? Entonces, es interesante esta palabra, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas cosas. Anastasia, por ejemplo, aquí les puse una nota, ¿no? ¿Qué significa Anastasia? Es un nombre femenino y el equivalente del nombre masculino es Anastasio. El nombre es de origen griego de la palabra Anastasis, que significa resurrección. Qué interesante, ¿no? El nombre Anastasia fue creado durante los comienzos del cristianismo y eran nombrados así los niños griegos nacidos en diciembre y alrededor de la Pascua. Fue establecido como el nombre femenino de Anastasios. Es el nombre de varias santas cuya identidad unívoca ha sido discutida en dos casos, Anastasia de Sirmio y Anastasia de Roma. Santa Anastasia personifica en la iconografía cristiana la resurrección de Jesús. Por su etimología griega, ana, repetición, significa repetición, y estemi, levantar, que se traduce como volver a ponerse en pie y por ello resucitar. Entonces es interesantísimo ver cómo esto permite entender qué significa Anastasia, ¿no? Anastasia y Anastasio, ¿no? Son estos nombres de personas que tienen algo que ver con esta palabra de resurrección, que significa anastisontai, ¿no? Entonces de ahí viene Anastasio y Anastasia, ¿no? Es interesantísimo. Muy bien, entonces una vez que ya más entendemos esto, ¿no? ¿Qué palabras se utilizaron? Que es de geirio, ¿no? Más se refiere a un levantamiento, de una resurrección del tipo física, pero momentánea, ¿no? O sea que otra vez volvieron a morir. Y anastisontai se refiere ya más a una resurrección como la del Señor Jesucristo, que ya fue inmortal, ¿no?
ya para recibir un cuerpo inmortal. Entonces, aquí les puse otro punto, ¿no? Que vamos a entender. Cuando el apóstol Pablo se refiere a que los muertos en Cristo resucitarán primero utilizando la palabra en griego anastisontai, ¿se refiere a una resurrección física de los santos o una resurrección del tipo espiritual de los que han nacido de nuevo mediante el bautismo y Cristo vive dentro de ellos? Entonces, es interesante, ¿no? Es interesante saber que estas dos palabras usadas en griego antes mencionadas para referirse al término de resurrección son similares. Sin embargo, podríamos explicar esa diferencia usando ejemplos bíblicos mediante los textos en griego. Inicialmente en la introducción mencionados, para ello vamos a exponer los diferentes ejemplos bíblicos donde hubo resurrección, ¿no? De los muertos en físico, donde volvieron a la vida física dejando sus cuerpos mediante la muerte literal. Es decir, murieron y después otra vez volvieron a la vida. ¿Y qué palabra se usó para cada caso de ellos, no? Entonces vamos a ver el ejemplo de Lázaro, ¿no? Entonces eso está en Juan capítulo 11, versículos del 1 al 44. De este capítulo de la Biblia vamos a escoger solamente los versículos que contienen la palabra resurrección, que son los siguientes. Del 23 al 24, ¿no? En Juan capítulo 11. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir, le dice a Marta. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando, es interesantísimo lo que le dice también Marta al Señor. Cuando los muertos, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. O sea, Marta sabía que va a haber un día último y que en ese día último va a haber una resurrección de los muertos. Y ahí volverá a vivir. Entonces, Jesús, se refería a que él lo iba a levantar en ese instante, ¿no? Lo iba a hacer resucitar momentáneamente, como todos los humanos. Le iba a regalar otro tiempo más de vida, ¿no? Pero de ahí otra vez él tenía que morir, ¿no? Entonces esa resurrección se refería a Jesús, pero Marta le entendió como que va a recibir el cuerpo inmortal, pero que eso va a ser en el día último, ¿no? Entonces es interesante entender lo que él está diciendo. Juan 11:43 dice, después de decir esto, gritó, Lázaro, sal de ahí. Entonces vamos a analizar estos 3 versículos del capítulo 11 mediante los textos griegos, ¿no? Para la palabra resucitar, en el capítulo 11, versículo 23, donde le dice, tu hermano volverá a vivir, ¿no? Entonces, ahí se utiliza esta palabra en griego, fíjense que está aquí subrayada, resaltada, diré, ¿no? En amarillo, en todos los textos, y fíjense el paralelismo, todas son iguales, ¿no? Esta palabra significa, mírenla en Anestle 28, fíjense, también es la misma, ¿no? Esta palabra se refiere a anastisetai, que es la que utiliza el apóstol Pablo. Entonces dice, fíjense en una cosa, ¿no? Aquí en el versículo 23 podemos observar claramente en todos los textos en griego que nuestro Señor Jesucristo diciéndole a Marta, hermana de Lázaro, que su hermano resucitará, refiriéndose a que físicamente Lázaro, que estaba muerto, hace 4 días y sepultado, a tal punto que ya su cuerpo estaba en descomposición. De acuerdo a lo que dicen las Escrituras, en los versículos 21-22, regresaría a la vida, es decir, resucitará. Para esta palabra resucitará usa Jesucristo la palabra anastisetai, una resurrección física. Pero recordemos que esta misma palabra utiliza el apóstol Pablo para la resurrección de los muertos, ¿no? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Él utiliza también esta palabra. Ya van a ver que es algo muy interesante, ¿no? A pesar de que lo resucita temporalmente el Señor a Lázaro, también utiliza esta palabra que es la que entendíamos como para vida eterna, ¿no? O sea, como para un cuerpo inmortal. Entonces utiliza, miren esta palabra anastisetai. O sea, esta palabra la utiliza para refiriéndose a una resurrección física, a la resurrección de Lázaro. Pero también fíjese una cosa, ¿no? En el versículo 24, Marta, utiliza la palabra, fíjese, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos en Cristo, cuando los muertos resuciten en el día último. Vamos a ver qué palabra utiliza en griego aquí cuando dice resuciten, ¿no? En el 24.
Fíjense en utiliza esta palabra de aquí, ¿no? Que está marcada en amarillo, resaltada, que también significa anastisetai. O sea, esta palabra resurrección física, la resurrección que tanto habló Jesucristo a Lázaro, como la resurrección que entiende María, la inmortal, es la misma. Utilizan la misma palabra. Y esta misma palabra la utiliza el apóstol Pablo en Tesalonicenses 4:16. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pues hablamos de una resurrección física, ¿no? O sea, los muertos que están en las tumbas en Cristo van a levantarse físicamente hablando. Pero vale la pena entender más cosas, ¿no? Entonces es bonito entender esto, ¿no? Que se utiliza la misma palabra anastisetai, ¿no? La que utilizó Jesús para Lázaro y la que utiliza Marta entendiendo los resucitados del tiempo final. Es la misma. Y la que utiliza el apóstol Pablo. Entonces, la resurrección de gente de Nínive y la reina del sur en el día del juicio, cuando ellos resuciten, de acuerdo al Señor Jesucristo, en el día del juicio, ¿no? Entonces, veamos lo que dice Mateo, capítulo 12, versículos del 41 al 42. En A Dios habla hoy, dice, y los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás. Y los que hay aquí, refiriéndose a su generación, Jesucristo hablando, los que le escuchaban, muchos eran fariseos, como son ahora, digamos, todo judío que no acepte a Jesucristo y el mensaje de él, dice, y lo que hay aquí es mayor que Jonás. Es decir, los de Nínive, cuando se levanten en el último día que hablaba Marta, en el día del juicio, porque se van a resucitar, dice, juzgarán y condenarán prácticamente, condenarán a los de la época que escuchaban a Jesucristo y no le creían. Por eso dice, y lo que hay aquí es mayor que Jonás, se refería a él. En la época de Nínive, los ninivitas se arrepintieron y se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás, la palabra de Dios mediante Jonás. Y Jesucristo, siendo la palabra de Dios, que no necesitaba profetas, porque Él era el que utilizaba a los profetas, estando Él en físico, no le querían creer. Y lo que hay aquí es mayor que Jonás. Por eso dice, este será el juicio para ellos, para toda persona que escuche a Cristo y no lo quiera creer. Que los de Nínive que se arrepintieron se levantarán y condenarán a estas generaciones que no han creído a Jesucristo. También la reina del sur se levantará en el día del juicio. No se levantará espiritualmente, se va a resucitar físicamente cuando se juzgue a la gente de ese tiempo y la condenará, porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, palabra de Dios. Ahí tenemos, por ejemplo, los proverbios, ¿no? Y lo que hay aquí es mayor que Salomón. O sea, es la palabra de Dios vivo, es Jesucristo. Vamos a ver qué palabras en todos los textos en griego se utiliza para palabra resurrección. La resurrección tanto para la reina del sur como para los de Nínive, cuando se dice se levantarán. Entonces utiliza esta palabra, ¿no? Que está en amarillo, miren, resaltada en amarillo. Esta palabra en amarillo, tanto para los de Nínive que se levantarán como para la reina del sur, para los de Nínive se utiliza esta, y para la reina del sur se utiliza esta, ¿no? En todas las traducciones. Entonces la primera que se utiliza para los de Nínive cuando Jesús se refería era anastisetai, y para la reina del sur utiliza egertistai. Son dos, ¿sabe? Como estudiamos anteriormente, ¿no? Son dos palabras diferentes, pero que tienen el mismo sentido. Habla de la resurrección de los muertos física, pero también espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque Jesús más pone atención, más que la física que sí va a pasar, porque se van a levantar y van a condenar, se refiere a que ellos se arrepintieron. Y fueron de tan lejos que el caso de la reina del sur para escuchar la palabra de Dios. Y los de Nínive, al escuchar a Jonás, se arrepintieron.
Entonces hay una resurrección espiritual, o sea, hay un renacer espiritual en ellos. Y como hay ese renacer espiritual, también va a haber un renacer físico. A eso se refiere en la época, en el tiempo final de la que hablaba Marta. Sí, ya sé que se va a levantar, pero en los últimos días, o sea, en el último tiempo, cuando Jesús haga su segunda venida, ¿no? En la parucía. Entonces, fíjense que utilizan estas dos palabras diferentes, pero con el mismo sentido, ¿no? Tanto espiritual como física. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús anuncia su muerte física y resurrección física, y a la vez eterna, utiliza la siguiente palabra, ¿no? En Mateo 16, capítulo 16, versículo 21 dice: Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y esta palabra, y resucitar al tercer día. Vamos a ver qué palabra utiliza para esta palabra resucitar, Jesús. Entonces, con todas las traducciones, fíjese que utiliza esta de aquí, ¿no? Subrayada en amarillo, que significa Eyertinai, del Yeiro, ¿no? Entonces, y fíjese que habla de Yeiro refiriéndose a su resurrección física, pero a su vez a recibir a su cuerpo inmortal, ¿no? Y vimos anteriormente que tanto la reina del sur como los de Nínive también van a resucitar y que utilizan esta misma palabra para la resurrección física y que condenarán, ¿no? Y fíjense que esta es la misma que se va a utilizar, como vamos a ver más adelante, con el mismo sentido para la resurrección de Cristo en Marcos 8:31. Veamos lo que dice Marcos 8:31, ¿no? Cuando Jesús anuncia su muerte y resurrección en físico. Marcos 8:31. Y fíjese, utiliza en cambio esta otra palabra, que significa anastinai, o sea, lo mismo, el mismo evento. ¿Y qué pasó con Jesús en ese evento? Utilizando estas dos palabras, anastinai y la palabra eyertinai, que viene de Yeiro, que Jesús se levantó de entre los muertos, porque Él es vida, brilló y recibió un cuerpo inmortal. Pero este cuerpo inmortal usted lo podía tocar, a tal punto que Lucas, cuando el Señor Jesucristo le dice: mete tu mano mete tus dedos en mi mano y en mi costado, porque Lucas no creía que Jesús resucitó, metió sus dedos en sus manos y en su costado y se dio cuenta que era el Señor, porque estaba sus manos con las huellas de los clavos, no con las cicatrices, ni cicatrices, sino con lo que dejó los clavos, ¿no? Y el hueco en el costado con la lanza que le clavaron. Y el Señor eso no ha borrado. Esa huella el Señor la mantiene hasta el fin. Entonces dice que solo haciendo eso Lucas creyó. Entonces Jesús le dice: porque has visto y porque me has topado, has creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído, ¿no? Entonces fíjese que ese cuerpo que podía topar, pero a la vez podía desaparecer, era el del Señor Jesucristo. Era el cuerpo inmortal. Recibió esa resurrección. Y para esa resurrección se refiere con la palabra anastinai, como también eyertinai, que es de eyeiro, ¿no? Es la misma palabra, el mismo evento. Entonces hablamos de una resurrección física, inmortal. Pero también se refieren con estas palabras, como vimos anteriormente, en el caso de Lázaro, en el caso de la reina del sur, eyeiro y anastasentai, utiliza también para la resurrección física temporal, ¿no? Pues es interesantísimo. Y esta palabra anastisentai está también utilizando el apóstol Pablo cuando habla: los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ¿qué significa? Que se van a levantar, lo que hablaba Marta. Sé que va a haber esa resurrección al tiempo final, en los últimos días, cuando Jesús estaba refiriendo al momento de ya, ¿no? A Lázaro. Pero ella ya se proyectó al fin. Lo que habla también el apóstol Pablo, del fin.
¿no? De esa resurrección del fin, ¿no? Donde se van a levantar en físico para ser recompensados, ¿no? Entonces, bueno, y hay una serie de cantidad de palabras, ¿no? Que es con el Yeiro y Anasticentai, refiriéndose a que son el mismo escenario. O sea, es decir, en conclusión, ¿no? Cuando habla de Jesús, por ejemplo, otro versículo interesante, ¿no? Cuando se habla de cuando Jesús se parece a María Magdalena después de haber resucitado, es interesante ver cómo lo también ponen los textos en griego, ¿no? Jesús hubo resucitado, esa palabra en griego, fíjense, utiliza aquí, ¿no? Que está en amarillo, que significa anastás, que es de anastizentai, que significa resucitar, levantarse. O sea, aquí habla de anastizentai, pero también de ergeiro, a levantarse, ponerse en pie físicamente y resucitar para vida eterna, ¿no? Como también para resurrección temporal, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús resucita a una niña físicamente, veamos cómo se utiliza en griego estas palabras, ¿no? Entonces, eso está en Lucas 8 del 53 al 55. Dice, todos se rieron de él porque sabían que estaba muerta, se reían de Jesucristo, no pensaban que él podía hacer ese milagro. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo con voz fuerza, niña, levántate. Y veamos qué palabra utiliza para esta palabra, levántate. Y al momento, ella resucitó, ¿no? Volvió a la vida. En griego utiliza esto, miren. Egeire, una resurrección física, ¿no? Entonces de ahí utiliza egeiro, ¿no? Que significa resucitar, ¿no? Pero veamos lo que dice. Ahora vamos a ver la palabra que usa cuando la niña se levantó o resucitó físicamente. Entonces dice que ella se levantó y volvió a la vida. Entonces aquí podemos observar que utiliza la palabra anesti, que es de anasticentai, ¿no? Que es el mismo evento, ¿no? Que ella se levantó físicamente, resucitó físicamente. El acto de levantarse físicamente. Cuando el apóstol Pedro resucita a Dorcas, ¿no? Esto está en Hechos capítulo del 9 del 40 al 41, dice. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, volvió a la vida. Y él dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. La palabra que utiliza para levántate, de resurrección, es esta, ¿no? En los griegos, que es anastiti, que es una palabra derivada de anastinai, la que utiliza el apóstol Pablo, ¿no? Que significa resucitar. Y lo mismo en el versículo 41, ¿no? Entonces ella se levantó, mire, aquí está, que se utiliza anestisen, que significa resucitado, o levantado, que es un derivado de la palabra anastisantai, ¿no? Entonces fíjense que es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo para referirse a la primera resurrección, a la resurrección de los muertos, ¿no? Anastisantai. Anastintai, ¿no? Anastain, que está acá arribita, ¿no? Acá la tenemos, ¿no? La palabra anastinai, ¿no? La tenemos por acá, más arribita. Anastisetai, ¿no? Es de esa misma palabra que está utilizando el apóstol Pablo. Veamos, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? El apóstol Pablo, hablando como los profetas, predijeron el padecimiento y sufrimiento del Mesías y su resurrección física, como primicia. Eso está en Hechos 26, capítulo 26, versículo 23. Entonces, del 22 al 23, ¿no? Dice, entonces del 22 dice, pero con ayuda de Dios sigo firme hasta ahora, hablando de Dios a todos, pequeños y grandes, nunca les digo nada aparte de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Mesías tenía que morir, pero de que después de morir sería el primero en resucitar en el 23. Entonces esa palabra que utiliza el apóstol Pablo, miren,
que es el que viene hablando de esto del arrebatamiento, utiliza esto en griego, ¿no? Que es la palabra anastaseos, que es de anastisentai, ¿no? Es un derivado de esta palabra, ¿no? Que significa resurrección. El apóstol Juan, hablando de la resurrección de los muertos en Cristo, del tiempo final, que es la primera resurrección de los muertos. Aquí vemos en Apocalipsis 20, capítulo 20 del 4 al 6, dice: Vi tronos y en ellos estaban sentados los que habían recibido autoridad para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por haber sido fieles del testimonio de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente o en la mano, y vi que volvieron a vivir y que reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta después de los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichosos los que tienen parte de la primera resurrección. Entonces, fíjese que habla de la resurrección. Entonces, vamos a ver esto en los textos griegos, ¿no? Entonces, se utiliza el apóstol Juan esta palabra, que es anastasis, que viene justo de anastisontai, que es la palabra que utiliza el apóstol Pablo al referirse a la primera resurrección en la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, eso podemos ver que habla de anastisontai. El apóstol Juan, hablando de la resurrección de los otros muertos en el tiempo final, o sea, los que no son de Cristo. Entonces, bueno, ahí también se utiliza la palabra anastisontai, ¿no? O sea, de que se levantan físicamente, ¿no? Entonces es interesante saber a este punto que cuando hablamos, aquí también es interesante una que les puse, ¿no? En 1 Corintios 15, ¿no? De lo que es del 23 al 24, capítulo 15, 23, 24, dice lo siguiente: Cristo como primero, Jesús al resucitar, recibió físicamente el cuerpo glorioso resucitado inmortal. Entonces, el orden de la resurrección de acuerdo a 1 de Corintios, ¿no? Cristo como primicia, luego los que son de Jesús en su venida, y luego para la época del juicio, que habla Apocalipsis, ¿no? Después de los 1000 años, ¿no? El milenio. Entonces, en 1 de Corintios 15, fíjese que utiliza egeiro, ¿no? De egeiro, ¿no? Egigertai. Que ya sabemos que es lo mismo de anastasai, ¿no? Que resucita, que Jesús resucitó como primicia. Utiliza esa palabra egigertai. Luego, en su venida, miren, en su venida, podemos nosotros ver, dice, en un momento dice, de ojos concederán, porque sonarán, y los muertos en Cristo serán resucitados para no volver a morir. Utiliza esta misma palabra, miren, ¿no? Que es egertisontai, ¿no? Entonces vamos a recibir, esa es la resurrección del Señor Jesucristo, su cuerpo va a ser la resurrección como la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a recibir cuerpos inmortales, cuerpos incorruptibles, ¿no? Físicos que de pronto puedan tocar, pero también desaparecer, ¿no? Entonces viene de la palabra ergeiro, ¿no? Aquí cuando el Señor Jesucristo diciendo que Él resucitará a los creyentes en el último día. Eso está en Juan 6:40, Juan 6:54 y Lucas 3:14 al 14. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día último. Veámosle lo que dice en Juan 6:40 en griego. Utiliza esta palabra: los resucitaré en el día último. O sea, es la resurrección que habla el apóstol Pablo. Utiliza anastisontai, anastizo, ¿no? Que viene de anastisontai. Entonces se refiere a la resurrección física con cuerpos inmortales, ¿no? Eso es, mis amigos. Entonces, por decir, en resumen, la palabra ergeiro y anastisontai se refieren tanto para la resurrección primera del cristiano, que es cuando nace de nuevo, o sea, la resurrección espiritual, y también ambas se refieren a la resurrección física, que será un evento glorioso cuando vuelva el Señor Jesucristo en su venida gloriosa. Entonces, y ahí Él traerá las almas de los creyentes que murieron en Él para resucitar con cuerpos gloriosos físicos, inmortales. Y los creyentes que estén vivos y no hayan muerto
hasta que el Señor esté viniendo, serán sus cuerpos transformados, recibirán un cuerpo inmortal, ¿no? Al igual de los resucitados en un abrir y cerrar de ojos. Esta resurrección gloriosa se dará para aquellos creyentes, tantos vivos como muertos, que amen a Dios, hayan participado de la primera resurrección, que es la espiritual, es decir, el arrepentimiento, el vivir en el Espíritu, que es el nacer de nuevo y ser hijo de Dios. Con esto podemos concluir que el apóstol Pablo se refiere mediante todos los ejemplos antes expuestos, que se refiere a la resurrección espiritual y física gloriosa para recibir cuerpos inmortales cuando el Señor Jesucristo vuelva físicamente, no espiritualmente, físicamente a la tierra. ¿Qué palabra utiliza el apóstol Pablo para referirse al día de la venida de Cristo? Porque lastimosamente el evento, muchos cristianos están enseñando que el arrebatamiento es diferente a la venida de Cristo. Eso es mentira. Solo es un solo escenario que se utiliza en la Biblia, ¿no? Entonces eso habla de tanto la primera resurrección de los muertos, que es cuando los muertos en Cristo resucitan primero, y el arrebatamiento se dará netamente en la venida del Señor, hasta la venida del Señor, ¿no? O sea, no es procesos, no es etapas, sino que ambos juntamente serán arrebatados con el Señor, los muertos en Cristo y los que hayan quedado vivos. Y ambos recibirán en ese instante cuerpos glorificados, ¿no? Para estar con Él, recibir al Señor y reinar con el Señor para siempre. Entonces, para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, fíjense en lo que dice aquí, ¿no? En 1 Tesalonicenses 4:15 dice: por esto decimos ustedes como enseñanza al Señor, que nosotros los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. O sea, no es que nosotros vamos a irnos antes. Mentira. No es que los resucitados se van antes, no. Esto va a ser hasta la venida del Señor, que ambos, tanto los que murieron en Cristo como los que siguen vivos, y viene el Señor, en ese instante se cumple esta palabra, ¿no? Se tocará la trompeta final y los muertos en Cristo resucitan primero y nosotros los que vivimos seremos transformados juntamente con ellos y llevados juntamente con ellos a donde está el Señor Jesucristo, para reinar con el Señor Jesucristo en el mundo, ¿no? Pero con cuerpos inmortales. En 1 Corintios 15:23 dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga, o sea, cuando el Señor venga, los que le pertenecen. Entonces, cuando tú vives en el Espíritu, has entregado tu vida al Señor Jesucristo, tú le perteneces a Él, al Señor Jesucristo. Entonces, si tú llegas a morir antes de que Él venga, tú estás dentro de ese grupo de miles de cristianos, de todas las generaciones, desde el Señor Jesucristo hasta cuando el Señor vuelva, que resucitarán físicamente y recibirán cuerpos inmortales. Eso es, pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando Él venga. Ahora muchos dicen que su venida será en secreto. Bueno, y se ha dado a mal entender esto, ¿no? Vamos a entender qué palabra utiliza cuando Él venga el apóstol Pablo. ¿Cómo se refiere a este acto donde se va a dar el rapto, donde se va a dar esto que llamamos el arrebatamiento y la resurrección? Pero para eso necesitamos entender qué significa, qué palabra se utiliza para la venida del Señor en griego, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? En 2 Tesalonicenses 2:1 también dice: ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no son eventos separados. Esto es algo que se ha enseñado mal. Es como que el apóstol Pablo habla de dos eventos diferentes. No, cuando se utiliza de la palabra ahí, es un mismo evento. Son dos eventos que se dan al mismo tiempo. Por ejemplo, esto y esto voy a comprar. No significa que vengo por uno en un instante y después de otro rato vengo por otro. No, es un mismo evento, en una misma compra, en un mismo instante de la compra que usted dice: quiero que me venda esto y esto y esto. Entonces, cuando usted utiliza la palabra ahí, significa todo a la vez, un mismo evento. Entonces, cuando habla aquí el regreso de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él,
No son eventos diferentes, es ahí mismo. Cuando el Señor Jesucristo venga, nos vamos a reunir con Él. Entonces, fíjense en lo que dice para 1 de Tesalonicenses 4:15, refiriéndose a la venida del Señor. Utiliza esta palabra todos los textos en griego, ¿no? Están subrayados. Entonces, se puede entender la palabra en griego que se llama parusía. Esta palabra significa literalmente presencia, o sea, no en silencio, no calladito, no como ladrón, sino es una presencia, un advenimiento, una llegada. O sea, usted está esperando, es como en la meta, usted está esperando al que va a llegar a la meta. Esa es la parusía. Parusía significa apareció. A eso se refiere la parusía. Cuando usted le ve, ¿no?, al atleta que llega a la meta, cruza la meta, dice apareció. Esa es la parusía. Cruzó la meta, llegó. Pero no es que ha venido en silencio y llegué en silencio, o sea, sin cruzar la meta, nadie me vio y ahí estoy. No. Tiene que cruzar la meta. Entonces a eso se refiere parusía. A eso se refiere el apóstol Pablo en su parusía. ¿Pero qué significa parusía? Presencia física. O sea, donde tú lo puedas ver. Todo ojo lo verá. Significa parusía, lo que significa presencia física, llegada física del Señor aquí en la tierra, el cual se da y en el cual se dará la primera resurrección de los muertos, solo los que son de Cristo, y la transformación de los que aún viven, y ambos recibirán cuerpos inmortales. Para 2 Tesalonicenses 2:1 está esta palabra, para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Utiliza esta misma palabra, miren, en griego, que significa parusía. O sea, en la parusía nos reuniremos con Él. O sea, el arrebatamiento y la resurrección de los muertos se da al final, en la séptima trompeta, cuando el Señor Jesús se muestre ante el mundo, ¿no? Entonces, ¿dónde lo vamos a recibir? De acuerdo a 1 Tesalonicenses, en el aire, en un punto en el espacio. ¿Con qué objetivo? Para cumplir lo que dice Mateo 24, que el Señor enviará lo que Él venga, estén ya viniendo físicamente, a que en su parusía mandará a sus ángeles a los 4 puntos de la tierra y recogerá los suyos. Entonces, es decir, ahí se hace la cosecha. Ahí se da la resurrección de los muertos y ahí mismo es el arrebatamiento. O sea, los reciben cuerpos inmortales, tanto cristianos que están durmiendo y que van a revolver a la vida, pero ya para una vida inmortal, y los que están ya viviendo en esa generación, sufriendo, viviendo alguna persecución final, pero todavía están vivos. El Señor sabe dónde están y los transforma en un abrir y cerrar de ojos sus cuerpos a cuerpos inmortales, para aquellos que son y se mantienen fieles al Señor Jesús hasta el fin. O sea, hasta el último cristiano que quede para la parusía, que esté vivo. Pero de todas las generaciones, toda la iglesia de todas las generaciones van a resucitar. Los que pertenecen a Jesús y recibirán cuerpos inmortales, ¿no? Entonces, a eso se refiere, miren. 1 Corintios 15:23, cuando se refiere a, pero cada uno en su orden de Cristo como primicias. Luego, cuando Él venga, vamos a ver a qué se refiere. ¿Por qué cuando Él venga? Porque ahí es la resurrección, solo de los que le pertenecen. Entonces, ahí utiliza también, miren, esta palabra, parusía. O sea, no es que se da antes, se da es en la presencia física del Señor, donde todo ojo lo verá. O sea, no existe el arrebatamiento antes de una tribulación ni en la mitad, sino en su parusía, al final, cuando Él esté poniendo sus piecitos aquí en la tierra. Y le recibiremos en el aire, porque Él viene desde el aire. ¿Dónde está eso? Puedes tú verlo en Hechos capítulo 8, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y este mismo Señor que ustedes lo vieron irse, así mismo, dice, ustedes lo verán regresar con sus propios ojos. Entonces se fue, dice, y le tapó una nube. Y así mismo cuando Él venga, con esa nube regresará. Lo veremos todos.
Esa es la parucía, cuando Él aparezca en esa nube y comience a bajar a la tierra. Esa es la parucía. Ahí se da la resurrección de los muertos y el arrebatamiento. Entonces, mi amigo, en base a esto, tú ya puedes ver, no hemos nosotros estado mintiendo nada, hemos podido observar claramente, en base a este estudio bíblico muy serio, que el arrebatamiento se da en la parucía de Cristo. Saludos y bendiciones. Un abrazo grande.